Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Oxy. En un momento comenzamos, por favor. Ya comenzaremos. Ahora vamos a ver este otro gran grupo de las ecuaciones diferenciales de primer orden, primer grado, que son las ecuaciones diferenciales lineales y reducibles a lineales. Vamos a empezar viendo a este primer tipo de ecuación diferencial, que es la ecuación diferencial lineal. Entonces, se dice que son ecuaciones diferenciales lineales si se pueden expresar de la forma a sub 0 de x multiplicado por y' más a sub 1 de x multiplicado por y igual a b de x. Un poco recordando nuestra clasificación, ¿no?, de las ecuaciones diferenciales. Esta ecuación diferencial es lineal respecto a la variable y. Tanto la variable y como sus derivadas no están multiplicadas unas con otras, no están elevados a alguna potencia y no son argumentos de otras funciones. Y los coeficientes son respectivamente estos, ¿no? A sub 0, a sub 1. Ambas son funciones de la variable x conocidas. Y el término independiente, b de x, ¿no? Recordando un poco nuestra clasificación. Vamos a resolver este tipo de ecuaciones diferenciales entonces. ¿Qué es lo que debemos hacer primero? A esta ecuación diferencial lineal debemos dividir entre este coeficiente para que el coeficiente de y' sea igual a 1. Por eso el valor de a sub 0 tiene que ser distinto de 0, porque la división entre 0 no está definida, ¿no? Dividimos miembro a miembro, entonces la ecuación diferencial lineal, lo que vamos a obtener es lo de abajo, y', su coeficiente es 1, más una función p de x, que sería la división de a sub 1 entre a sub 0, ¿no? Multiplicado por y, igual a q de x. Q de x sería la división de b de x entre a sub 0. Y nuestro análisis o forma de resolución lo vamos a tomar de aquí. Cuando la ecuación diferencial lineal está expresada de esta manera, como y' más p de xy igual a q de x. Para la resolución, siempre el coeficiente de y' tiene que ser igual a 1. Importante eso. Entonces, lo denominaremos como nuestra ecuación número 1. Ahora, el método que les voy a enseñar yo va a ser el método de los 4 pasos. Es el método también que me enseñaron a mí cuando llevé la materia. Entonces, primero lo que hallamos o realizamos es, hallamos al factor integrante a una función solamente de x y va a estar dado por esta ecuación. El factor integrante, que depende solamente de la variable x, la variable independiente, va a ser igual a exponencial elevado a la integral de p de x diferencial de x, donde p de x es esta función de nuestra ecuación lineal. Como conocemos a p de x y a q de x, vamos a poder hallar a la integral y vamos a poder hallar al factor integrante, una función solamente de x. Este es como un primer paso entonces. Luego, en nuestra ecuación diferencial, multiplicamos miembro a miembro este factor integrante. Por izquierda, entonces, distribuyéndolo, esta función, vamos a obtener lo de abajo. Entonces decimos acá, ¿no? Multiplicando mu, miembro a miembro en la ecuación 1, obtenemos y' multiplicado por esta función, más esta función, el factor integrante, multiplicado por p, nuestra función p, multiplicado por y, igual a el factor integrante multiplicado por q. Hasta ahí no hay problema. Ahora, pero en esta parte del lado
izquierdo de nuestra ecuación diferencial resultante, toda esta parte izquierda es la derivada exacta de esta función de la multiplicación del factor integrante por la variable y. Si desarrollamos esta derivada, nos va a resultar lo de arriba. Acá fíjense entonces, primero derivado, aquí está, ¿no? El primero derivado por el segundo sin derivar, regla del producto no hay, más el primero sin derivar, aquí está, multiplicado por la derivada del segundo. La derivada de esa función es toda esta expresión. ¿Sí? Entonces, así se puede expresar ese lado izquierdo como la derivada exacta de este producto. Igual a el lado derecho lo mantenemos, e a la integral de p diferencial de x, todo por q de x. Y acá en esta ecuación multiplicamos miembro a miembro el diferencial de x. Entonces acá sería solamente una función de x, ¿no? Toda esta parte. Podemos integrarlo. Lo propio con esto, ¿no? El diferencial de esta variable, podemos integrarlo. Ya, pero un poco reescribiéndolo, nuestra ecuación diferencial era la integral de p de x diferencial de x, era nuestro factor integrante, ¿no? Nuestra función mu. Entonces, mu multiplicado por y igual a mu, que es todo esto, por q de x diferencial de x. Cualquier ecuación diferencial lineal se la puede reescribir de esta manera. Cualquier ecuación diferencial lineal, una vez conocido el factor integrante. Entonces, para la resolución, vamos a utilizar esta expresión. El factor integrante más, subrayaremos. Ese como segundo paso. Primer paso, hallar el factor integrante. Segundo paso, expresar esta ecuación diferencial, la ecuación 1, de esta manera. Ese es como segundo paso. Y como tercer paso, integrar la ecuación diferencial. Entonces, la integral del diferencial va a ser igual a esta variable, mu por y, igual a la integral de mu por q por el diferencial de x. Todo eso más la constante de integración. Esta entonces sería nuestra solución general de la ecuación diferencial lineal. De acá podemos despejar a la variable y, a la variable dependiente. Entonces este mu a dividir al otro miembro lo reescribimos de esta manera como cuarto paso. Y esa sería nuestra solución general de la ecuación diferencial lineal. Resumiéndolo entonces esto un poco, esta es nuestra ecuación diferencial, esa es nuestra ecuación diferencial, y su solución general es toda esta expresión, ¿no? 1 sobre mu es el inverso del factor integrante, o sea, e a la menos integral de p de x diferencial de x. Multiplicado todo ello por integral, aquí está, mu, que es el factor integrante, por q de x, diferencial de x, todo ello más c, ¿no? Más la constante de integración. Podemos aplicar también esta ecuación para hallar la solución general de una forma más directa. Yo prefiero aplicar estos 4 pasos, el método de los 4 pasos, y no reemplazarlo, porque aquí solamente sería reemplazar, ¿no? Conocemos a p de x, conocemos a q de x, podemos reemplazar en esta ecuación para hallar a la solución general. Pero yo prefiero el método de los 4 pasos, y es como les voy a enseñar, como también a mí me lo enseñaron. Entonces, esta es la solución general. Y para que se comprenda un poco mejor, resolveremos algunos ejercicios. Entonces acá me piden
resolver la siguiente ecuación diferencial. Fíjense entonces, acá la ecuación está expresada o escrita en su forma de diferencial. Un poco lo reescribiremos. Ya, entonces acá en nuestra ecuación diferencial, dividiremos miembro a miembro entre el diferencial de x. Lo que vamos a obtener es lo siguiente. Decimos entonces acá, reescribiendo. Y menos x más x por y por la cotangente de x más x por la derivada de y respecto a x es igual a 0, ¿no? Dividiendo miembro a miembro respecto a x, al diferencial de x. Ya un poco mejor lo reescribiremos. Estos dos podemos asociarlo, podemos agruparlo, ¿no? Podemos factorizar a y de estos dos términos. Un poco mejor entonces lo reescribiremos eso como x multiplicado por la derivada de y respecto a x, ¿no? Aquí está. De estos dos factorizaremos a y, más entonces, factorizando a y nos va a quedar 1 más x por cotangente, ¿no? Por cotangente de x. Todo ello multiplicado por y, factorizándolo, menos x, ¿no? Menos x igual a 0. Y ya, ahora, un poco reescribiéndolo mejor, de una vez acá. Este negativo x que vaya al otro miembro con signo cambiado, como positivo x. Entonces será aquí positivo x. Ya, entonces en esta ecuación dividiremos miembro a miembro entre x o multiplicaremos, ¿no? Por 1 sobre x. La derivada de y respecto a x. Entonces este x con este x se va a simplificar, ¿no? Al distribuirlo. Más. Entonces acá sería 1 más x cotangente de x, todo sobre x, ¿no? Al distribuirlo. Multiplicado por y es igual a 1. Entonces acá en esta ecuación diferencial identificaremos, todo esto es p de x, esta partecita es q de x, ¿no? Es una ecuación diferencial lineal respecto a y, ¿no? Es una EDO lineal respecto a y. Perdón, ya. Es una ecuación diferencial de esta forma, ¿no? Y' más p de xy igual a q de x. Un poco mejor lo reescribiremos ahí. Y esta que sea mi ecuación número 1. Ya hemos identificado entonces el tipo de ecuación diferencial. Ahora hallaremos a su solución general. Aplicaremos el método de los 4 pasos. Yo directamente lo voy a hacer. Entonces, decimos acá, como primer paso, hallamos al factor integrante. El factor integrante entonces es la función mu. Va a ser igual a e a la integral de esta función p de x, todo con su signo. P de x es
1 más x cotangente de x, todo sobre x, diferencial de x. Hallamos la integral, hallamos al factor integrante. Ya entonces, perdón, hallaremos a la integral. Entonces, lo podemos expresar de esta manera, ¿no? Como 1 sobre x más la cotangente de x. Operaciones algebraicas, ¿no? Todo ello diferencial de x. El factor integrante entonces va a ser igual a e 1 sobre x, aquí está, x entre x se simplifica, ¿no? Solamente existiría el cotangente de x. La primera integral es logaritmo de x y la integral de la cotangente es logaritmo del seno de x, ¿no? Logaritmo de seno de x. Ese entonces sería nuestro factor integrante. Un poco mejor lo reescribiremos. Tenemos ahí la suma de logaritmos, ¿no? Por propiedades, eso sería el producto, ¿no? El producto de sus argumentos. Entonces sería x por el seno de x. Este entonces sería nuestro factor integrante. Propiedades de logaritmos. Exponencial al logaritmo va a ser igual al argumento, ¿no? El factor integrante entonces finalmente va a ser igual a x por el seno de x. Esa es nuestra función, nuestro factor integrante que nos va a permitir integrar a la ecuación diferencial. Entonces, eso como primer paso. Hallamos al factor integrante. Como segundo paso, reescribimos la ecuación diferencial o expresamos, ¿no? Expresar la EDO, la ecuación diferencial 1 como, entonces, esta ecuación diferencial, ¿no? Es una ecuación diferencial lineal, P de X, Q de X. Habíamos dicho un poco más arriba, a ver, volveremos. Habíamos dicho, ¿no? Que toda ecuación diferencial lineal se puede expresar de esta manera, como el diferencial del factor integrante por y igual al factor integrante por q diferencial de x. Así entonces lo reescribiremos de una vez. Aquí está. Entonces será acá el diferencial del factor integrante que es x por el seno de x, todo por y. Acá la arriba lo escribiré. Diferencial de mu por y igual a mu por q de x, diferencial de x. Así entonces lo reescribiremos. Aquí está nuestro factor integrante por y igual al factor integrante x por el seno de x multiplicado por la función q, pero la función q es esto, ¿no? Esta función, para nuestro caso, vale 1, ¿no? Eso multiplicado por 1, todo por el diferencial de x. Eso entonces como nuestro segundo paso. Tercero, integramos miembro a miembro y hallamos a la solución general. Integrar entonces. Al integrar, acá tendríamos la integral del diferencial. Eso va a ser igual a x por el seno de x por y igual a la integral de x por el seno de x diferencial de x más la constante de integración. Hallamos esta integral y hallamos la solución general de la ecuación diferencial.
Entonces denominaremos acá como la integral 1. O sí, la integral y hallaremos aparte luego la integral y va a ser igual a la integral de x por el seno de x, diferencial de x. Integración por partes, ¿no? Se trata de un polinomio por una función seno, por una función trigonométrica. Integración por partes sucesivas, de hecho, podríamos hacerlo, ¿no? Esto ya es de la parte de cálculo 1. Integración por partes sucesivas. Entonces, en una columna lo que voy a derivar sucesivamente y en la otra lo que voy a integrar sucesivamente. La derivada de x es 1. Derivamos sucesivamente. La derivada de 1 es 0. Y en la otra columna integramos sucesivamente. La integral del seno de x es negativo coseno de x. Y la integral del negativo coseno de x es negativo seno de x. Integración por partes sucesivas, ¿no? Desde la primera columna, entonces, marcamos con más y luego intercalamos. Más, menos, y así sucesivamente. Y la integral, nuestra integral y, va a ser igual a la multiplicación en diagonal, junto con el signo, ¿no? Entonces sería acá positivo la multiplicación de estos dos. Positivo por negativo es negativo. X coseno de X. Y el otro término sería negativo, la multiplicación de estos dos. Menos por menos es más, pero positivo seno de X, ¿no? La multiplicación. Esta entonces sería nuestra integral. Nuestra integral y, ¿no? Eso integrando por partes sucesivamente. No era necesario que lo pinte. Entonces, reemplazamos acá. Hemos hallado la integral, reemplazamos acá. Lo que nos quedaría sería x seno de x por y. Reemplazando, entonces decimos x por el seno de x por y es igual a la integral seno de x, reescribiéndolo un poco mejor, seno de x menos x coseno de x. Esa es nuestra integral, más la constante c. ¿Sí? X seno de x por y, más la integral que hemos hallado, más c. Ese es entonces el tercer paso, integrar. Y como cuarto paso y último, vamos a despejar a y, a despejar a la variable dependiente. Entonces acá, ¿no? Está en multiplicación. X seno de x al otro miembro como división. Y entonces va a ser igual a numerador seno de x menos x coseno de x más c. Todo sobre x por el seno de x. Y esta sería nuestra solución general de la ecuación diferencial. Y ahí acabaría nuestro problema. Un procedimiento metódico, ¿no? Muy metódico. Resolveremos más problemas para que se comprenda mejor. Acá entonces nuestra ecuación diferencial está expresada en su forma de diferencial de nuevo. Un poco reescribiremos. Diremos reescribiendo. Ya, entonces dividiremos miembro a miembro entre el diferencial de x y lo reescribiremos como sigue.
coseno de x por la derivada de y respecto a x más 3 veces y seno de x menos coseno cuadrado de x igual a 0. Es una ecuación diferencial lineal, ¿no? Acá la variable dependiente y su derivada no están multiplicadas unas con otras ni están elevadas a alguna potencia, ¿no? Ni son funciones de otras, ni son argumentos de otras funciones. Es una ecuación diferencial lineal, entonces eso. Este coseno cuadrado de x, entonces al otro miembro coseno cambiado lo enviaremos y después dividiremos miembro a miembro entre coseno de x. Entonces lo podemos reescribir todo ello como derivada de y respecto a x más 3 veces el seno de x sobre coseno de x, ¿no? Al dividirlo entre coseno de x, todo multiplicado por y, igual a este coseno al otro miembro coseno cambiado. Luego estamos dividiendo entre coseno, ¿no? Entonces lo que nos quedaría solamente sería coseno de x, ¿no? Realizando todas esas operaciones algebraicas. Y esta es nuestra ecuación diferencial. Esta es una EDO lineal. Una vez que hemos identificado qué tipo de ecuación diferencial es, empezamos a resolver. Entonces, acá lo colocaré. La forma de resolución. Teníamos nuestra ecuación diferencial. Entonces, como primer paso era hallar al factor integrante. Y eso siempre va a ser igual a e a la integral de p de x diferencial de x. Como segundo paso, multiplicábamos este factor integrante en la ecuación diferencial y podíamos reescribir como el diferencial de el factor integrante por y igual a el factor integrante por la función q por el diferencial de x. Como tercer paso, integrábamos esa ecuación diferencial y como cuarto, despejábamos, ¿no? Despejábamos a la variable dependiente. Esos pasos entonces vamos a seguir. Entonces acá, nuestro primer paso, el factor integrante. El factor integrante va a ser igual p a la integral de la función p, es esta función, 3 seno de x entre coseno de x. Diferencial de x. Hallamos la integral, hallamos a nuestro factor integrante. Ya, para hallar entonces la integral, podemos aplicar el cambio de variable z igual a coseno de x. Ustedes ya pueden hallar la integral. Yo directo lo voy a anotar. El factor integrante entonces va a ser igual a e a la 3 veces, sería acá, ¿no? La integral de la cotangente de x. Esa integral es negativo logaritmo de coseno de x al aplicar ese cambio de variable. Negativo logaritmo de coseno de x. Entonces, el factor integrante podemos reescribirlo de la siguiente manera. Acá tenemos entonces menos 1 por 3. Menos 3 la multiplicación. Propiedades de logaritmos, ¿no? Este menos 3 puede ir a la exponente del coseno. Y lo podemos reescribir como el logaritmo de coseno de x elevado a la menos 3. Propiedades de logaritmos. El factor integrante entonces va a ser igual a coseno de x elevado a la menos 3.
o reescrito como 1 sobre coseno cubo de x. Coseno cubo de x. Ese entonces sería nuestro factor integrante. Como segundo paso, reescribimos la ecuación diferencial de esta manera. Entonces, segundo paso, reescribimos nuestra ecuación diferencial 1 como el diferencial del factor integrante, que es 1 sobre coseno cubo de x, multiplicado por y, la variable y, igual a nuestro factor integrante, 1 entre coseno cubo de x, multiplicado por nuestra función q, ¿no? Q diferencial de x. Pero nuestra función q es esta expresión, ¿no? Identificándolo, esto es p de x, esto es q. Todo por el coseno de x, entonces, k por el coseno de x diferencial de x. Entonces, este es nuestro factor integrante mu propio, y esto es q de x. Como tercer paso, integramos. La integral del diferencial va a ser esta función, un poco reescribiéndolo mejor, y sobre coseno cubo de x, igual a acá, ¿no? Coseno de x entre 1 podemos simplificarlo. Nos va a quedar 1 sobre coseno cuadrado de x, ¿no? Eso es secante. La integral de la secante cuadrado de x sería entonces diferencial de x más la constante de integración al integrar, ¿no? Miembro a miembro. Hallamos la integral y hallamos la solución general de nuestra ecuación diferencial. Y entre coseno cubo de x es igual a la integral de la secante cuadrado de x es tangente, ¿no? Tangente de x más la constante c. Eso entonces, tercer paso, y como cuarto paso, despejamos a la variable y. Procedimiento metódico, ¿no? Y entonces va a ser igual a coseno cubo de x multiplicado por tangente de x más c. Y esta sería nuestra solución general de la ecuación diferencial. Y ahí acabaría nuestro problema. Uno más resolveremos. Esta ecuación es un poco interesante. Vamos a verla. Fíjense entonces acá. Si consideramos a la variable y como la variable dependiente, podemos ver, ¿no?, que la variable y es función del seno. Lo propio acá, ¿no? Es función de la tangente, ¿no? Es argumento de la tangente. Es argumento del coseno. Entonces, ¿qué es lo que ocurría en una ecuación diferencial lineal? Que la variable dependiente no tenía que estar multiplicada con la derivada, ¿no? Con la derivada, segunda derivada, etcétera, etcétera. No tenía que ser, no tenía que estar elevado a alguna potencia, no tenía que existir un y al cuadrado, un y a la quinta, y no tenía que ser argumento de otras funciones, como se ha dado en este caso, aunque es argumento de otra función. Eso si consideramos a la variable y
como variable dependiente. Pero si consideramos en este caso, en esta ecuación diferencial en particular, a la variable x como la variable dependiente y a la variable y como la variable independiente, vamos a ver lo que pasa. Entonces acá decimos, reescribiendo la ecuación diferencial, dividimos miembro a miembro entre el diferencial de y, lo que vamos a obtener es coseno de y multiplicado por la derivada de x respecto a y, igual a x por el seno de y más la tangente de y. Coseno de y, un poco lo reescribiremos mejor, por la derivada de x respecto a y. Este que vaya al otro miembro con signo cambiado. Lo reescribiremos como negativo seno de y multiplicado por x igual a tangente de y. Ahora, esta ya es una ecuación diferencial lineal, ¿no? ¿Para qué me estoy equivocando? Es respecto a y. Y respecto a y. Esta es una ecuación diferencial lineal respecto a x. Un poco mejor lo reescribiremos. La derivada de x respecto a y menos seno de y entre el coseno de y, dividiendo miembro a miembro coseno de y, multiplicado por x es igual a la tangente de y entre el coseno de y. Entonces, la ecuación que resulta es una ecuación diferencial ordinaria lineal respecto a x. Respecto a la variable x, ¿no? Estamos considerando a x como si fuera la variable dependiente y a y como si fuera la variable independiente. A esta ecuación la denominaremos ecuación número 1. Es una ecuación diferencial lineal, sigue. Tiene ese su procedimiento de resolución, ¿no? Primero hallamos entonces al factor integrante. El factor integrante, que esta vez va a depender de la variable y, va a ser igual a e a la integral. Entonces, esto entonces sería nuestra función p, ¿no? P de y en este caso. Y todo esto sería nuestra función q de y, ¿no? E a la integral de p de y, que es negativo seno de y, con el signo más, sobre coseno diferencial de y. Ese es el factor integrante. Hallamos a la integral, hallamos al factor integrante. Ya, entonces acá con el cambio de variable z igual a coseno de y, vamos a poder hallar la integral. Diferencial de z es igual al negativo, ¿no? Negativo seno de y. Diferencial de y. Entonces, aplicando este cambio de variable, vamos a obtener que el factor integrante es igual a e a la logaritmo natural del coseno de y. Por propiedades de logaritmos, eso lo podemos expresar como coseno de y simplemente. Y este sería nuestro factor integrante de nuestra ecuación diferencial. Como segundo paso, reescribimos o expresamos la EDO, expresamos la ecuación diferencial 1 como el diferencial del factor integrante que hemos hallado
que es coseno de y, multiplicado por la variable dependiente de nuestra ecuación diferencial, que en este caso es x, igual a nuestro factor integrante coseno de y, multiplicado por la función q. La función q es esta expresión, tangente de y entre coseno de y. Tangente de y entre coseno de y. Todo multiplicado por el diferencial de y. La ecuación diferencial entonces lo podemos expresar de esa manera. Y finalmente, como tercer paso, para hallar a la solución general, integramos miembro a miembro. La integral del diferencial va a ser toda esta expresión, coseno de y por x igual a la integral. Acá entonces coseno de y con coseno de y podemos simplificarlo, ¿no? A ver un poco, lo reescribiremos. Bueno, lo detallaré esto. Ese es el factor integrante. Y esta es la función q. Ya. Entonces, este coseno con este coseno podemos simplificarlo. Lo que nos va a quedar es la tangente de y. Integral de la tangente de y, diferencial de y, más la constante de integración. Lo reescribiremos eso como x por coseno de y igual a la integral de la tangente es negativo logaritmo natural del coseno de y más la constante de integración. Y como cuarto paso, deberíamos despejar, ¿no? Despejar a la variable dependiente, que en este caso lo estamos considerando a x, ¿no? La variable dependiente. Pero es mejor dejarlo así. Bueno, es lo mismo, al fin y al cabo esta es la solución general. Al final, yo lo reescribiría todo esto con signo cambiado al otro miembro con signo positivo, y ahí lo dejaría. Pero bueno, x igual a c menos el logaritmo de coseno de y sobre coseno de y. Y esta sería nuestra solución general. Eso entonces sería la resolución de ecuaciones diferenciales lineales. ¿Alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Esta ecuación como esta otra ecuación, ¿no? Ambas eran la solución general. No importa cómo lo expresemos, ¿no? Ambas representan a la solución general de la ecuación diferencial. Yo, en serio, de hecho, en esta ecuación manejaría todo este término al otro miembro con signo cambiado, porque se vería un poco más elegante nuestra solución. Pero bueno, no estamos siguiendo el proceso de resolución de las ecuaciones lineales, ¿no? Y como cuarto paso es despejar, ¿no? A la variable dependiente, que en este caso hemos considerado a x, ¿no? La variable dependiente. Depende de cada uno, es eso, ¿no? Con práctica se puede hacer milagros, puede hacer lo que quieran. Por eso es, por lo que he explicado ahora.
Ya, entonces, si no hay dudas, preguntas, pasaremos a las ecuaciones diferenciales reducibles a lineales. Una de las ecuaciones que se pueden reducir a lineales es esta, es la ecuación diferencial de Bernoulli. Esta ecuación diferencial de Bernoulli tiene esta forma. Es la EDO entonces de la forma y' más p de xy igual a, acá lo reescribiremos con q de x. Q de x por y elevado a la n. Son ecuaciones diferenciales de esta forma, donde p de x y q de x conocemos. El valor de n también conocemos, y este valor de n es distinto de 0 y distinto de 1. Algo similar, ¿no? A la ecuación diferencial lineal, solamente que por esta expresión, por este término, la ecuación diferencial no es lineal, solo por este término. Este tipo de ecuaciones diferenciales entonces se puede reducir a una ecuación diferencial lineal. ¿Cómo? Realizando el siguiente procedimiento. Entonces, no se aplica el siguiente procedimiento. Tenemos a nuestra ecuación diferencial de Bernoulli. A esta ecuación multiplicamos miembro a miembro por esta expresión, 1 menos n. Como el valor de n conocemos, vamos a poder conocer, ¿no? Este número va a ser un número multiplicado por y a la menos n, el inverso, ¿no? El inverso de y a la n. Multiplicamos miembro a miembro entonces esta expresión a nuestra ecuación diferencial y luego lo distribuimos, ¿no? En el lado izquierdo de la ecuación. Quedaría entonces como 1 menos n por y a la menos n, ¿sí? Todo multiplicado por y', más 1 menos n, expresándolo un poco mejor, por p de x, por y a la menos n, igual a 1 menos n multiplicado por q, por y a la n, por y a la menos n, ¿no? Ahora acá, y a la n multiplicado por y a la menos n va a ser igual a 1, ¿no? Porque es el inverso multiplicativo. Ambos se simplifican. Acá, misma base, exponentes se suman. Sería y elevado a la 1 menos n. Y acá lo dejamos como está. 1 menos n, y a la menos n, y'. Entonces, esto conocemos como el valor de n conocemos. También este número conocemos. Este número conocemos. A p de x, función de x, conocemos. Q de x también conocemos. En acá, entonces, aplicamos la siguiente sustitución. Z igual a y a la 1 menos n. Acá, nuestra nueva variable va a ser igual a esta expresión. Esta variable z va a depender de la variable x. Entonces, esta ecuación derivamos miembro a miembro respecto a x. Obtendríamos la derivada de z respecto a x igual a, derivamos esta expresión respecto a x utilizando reglas de derivación. Entonces, 1 menos n baja y el exponente sería un grado menor. Un grado menor. 1 menos 1 sería entonces, solamente nos quedaría menos n, multiplicado por la derivada de y respecto a x, ¿no? Utilizando la regla de la cadena. Y luego esta ecuación y esta ecuación aplicamos acá en nuestra ecuación diferencial. Toda esta parte entonces es la derivada de z respecto a x. Más 1 menos n, aquí está, p de x conocemos, y a la 1 menos n es con nuestro cambio de variable z. Igual a el lado derecho, 1 menos n multiplicado por q de x. Esta entonces es una ecuación diferencial lineal respecto a la variable z y ya podemos resolverlo como sabemos. Así se reduce la ecuación diferencial de Bernoulli. Realizaremos algunos ejemplos para que se comprenda mejor.
Ejercicio 4. Resolver la siguiente ecuación diferencial. Está expresada en su forma general nuestra ecuación diferencial. Un poco mejor lo reescribiremos. Ya. Este término al otro miembro con signo cambiado, lo propio, ¿no? Con este otro término al otro miembro con signo cambiado. Coseno de x por la derivada de y respecto a x menos seno de x multiplicado por y igual a tangente de x por y al cuadrado. Dividimos miembro a miembro entre el coseno de x, derivada de y respecto a x, menos seno de x entre coseno de x multiplicado por y igual a tangente de x sobre coseno de x por y al cuadrado. Esta ecuación diferencial entonces es una ecuación diferencial de Bernoulli. Denominaremos a nuestra ecuación 1. Esta es una EDO de Bernoulli. Para resolver la ecuación diferencial de Bernoulli, reducir la lineal, multiplicamos miembro a miembro por 1 menos n por y a la menos n. En este caso, nuestro valor de n sería igual a 2. ¿Sí? A 2. No, toda esta parte es nuestra función p de nuestra ecuación diferencial de Bernoulli. Todo esto es q. Ya. Entonces tendríamos que multiplicar miembro a miembro por n vale 2, ¿no? Sería entonces 1 menos 2 menos 1 multiplicado por y a la menos 2. Miembro a miembro entonces en la ecuación número 1. Esta función, ¿no? Esa expresión, multiplicamos miembro a miembro en la ecuación de Bernoulli. Ya, entonces en el lado izquierdo, distribuyéndolo, nos quedaría como negativo y a la menos 2 por y prima por la derivada de y respecto a x, menos con este menos va a ser positivo, ¿no? Positivo seno de x, coseno de x, y por y a la menos 2 va a ser igual a y a la menos 1, igual a el negativo tangente de x entre el coseno de x. Y a la menos 2 por y al cuadrado va a ser igual a 1. En esta ecuación que ha resultado entonces realizamos el cambio de variable. Acá, z igual a y a la menos 1. Tanto z como y dependen de la variable x. Entonces derivamos miembro a miembro respecto a x. Obtendríamos que la derivada de z respecto a x va a ser igual a menos 1 y a la menos 2 multiplicado por la derivada de y respecto a x. Aplicamos el cambio de variable. Toda esta parte lo tenemos acá. Todo eso es la derivada de z respecto a x. Más seno de x entre coseno de x. Por y a la menos 1, que es z con nuestro cambio de variable, igual a negativo tangente de x entre coseno de x.
A ver, a nuestra ecuación diferencial de Bernoulli, nuestra ecuación 1. A nuestro cambio de variable la denominaremos como nuestra ecuación número 2. Y a nuestra ecuación diferencial lineal después del cambio denominaremos como nuestra ecuación número 3. Y esta ecuación resultante es una ecuación diferencial lineal respecto a la variable z. Respecto a z. Resolvemos entonces. Método de los 4 pasos. Primero hallamos al factor integrante. El factor integrante va a ser igual a mu, que va a depender siempre de la variable independiente de la ecuación diferencial. La variable dependiente va a ser la variable z, ¿no? E a la integral de p de x, que es, ¿no? Seno de x entre coseno de x. Diferencial de x. Hallamos esa integral. La integral es negativo logaritmo natural del coseno de x si realizamos el cambio de variable en el coseno. Un poco mejor reescribiéndolo. Ese negativo es menos 1, ¿no? Ese menos 1 puede subir al exponente del coseno. Logaritmo de coseno de x elevado a la menos 1. Propiedades de logaritmos. El factor integrante va a ser igual a coseno de x elevado a la menos 1. O si no, 1 sobre coseno de x. Paso 1 ya está, factor integrante. Paso 2. Expresamos a nuestra ecuación diferencial lineal, a la ecuación diferencial 3, ¿sí? A la lineal, como sigue. Perdón, como la diferencial de el factor integrante, que es 1 entre coseno de x, multiplicado por la variable dependiente, ¿no? Que en este caso es z, igual al factor integrante 1 sobre coseno de x, multiplicado por la función q, ¿no? De la edolineal. La función q es esta expresión, ¿no? Negativo tangente de x, coseno de x. Entonces esto es negativo tangente de x, coseno de x. Diferencial de x, ¿no? Esto es nuestro factor integrante mu. Esta es la función q. Y ya, y como tercer paso, integramos. Lo que nos va a resultar en lo siguiente. La integral del diferencial va a ser esta función, un poco reescribiéndolo mejor como z entre coseno de x igual a, ya, a la integral, ¿no? Perdón, a la integral de toda esta expresión, más la constante de integración. Un poco mejor lo reescribiremos eso. Negativo 1 sobre coseno cuadrado de x en el denominador. ¿Sí? Todo ello multiplicado por la tangente de x, ¿no? Pero eso lo podemos expresar como el seno de x entre el coseno de x. Diferencial de x, todo ello más la constante de integración. Hallamos esta integral, hallamos a nuestra solución general de la ecuación diferencial. Entonces, que esta sea nuestra integral número 1. Lo resolveremos aparte. La integral 1 va a ser igual a la integral de
negativo seno de x en el numerador y en el denominador coseno cubo de x, ¿no? Coseno cubo de x diferencial de x. Realizamos nuestro cambio de variable en el denominador. Z no, que sea t. T igual a coseno de x. Diferencial de t va a ser igual a negativo seno de x diferencial de x. La derivada de coseno es negativo seno. Ya lo tenemos en el denominador esa función. La integral 1 entonces va a quedar como diferencial de t sobre t al cubo, ¿no? T al cubo. Esa es más fácil de hallar su integral. Es lo mismo que decir t a la menos 3 diferencial de t. Su integral será entonces t a la menos 2 sobre menos 2, reescribiéndolo como negativo 1/2 multiplicado por 1 sobre t al cuadrado. Y la integral 1, volviendo a la variable original, será negativo 1/2 multiplicado por 1 sobre coseno de x elevado al cuadrado, ¿no? Coseno cuadrado de x. Esa es nuestra integral número 1. Ya hemos hallado la integral. Reemplazamos acá en nuestra solución general, ¿no? De la ecuación diferencial. Entonces será z entre coseno de z, perdón, es coseno de x si no me equivoco. Sí, z entre coseno de x igual a, colocaremos acá como cálculos auxiliares, por favor, igual a la integral número 1, que es negativo 1/2 un poco mejor lo reescribiremos eso, 1 sobre 2 coseno cuadrado de x más la constante c. Esa entonces sería nuestra solución general de la ecuación diferencial lineal. Como cuarto paso, despejaremos a la variable z. Z entonces va a ser igual a este coseno de x a multiplicar al otro miembro, ¿no? Lo reescribiremos entonces como negativo 1 sobre 2 veces coseno de x más c multiplicado por el coseno de x, ¿no? Si lo distribuimos después de multiplicarlo. Un coseno con un coseno, ¿no? Se va a simplificar. Y al distribuir este coseno a la constante, nos va a quedar esto. Y esta sería nuestra solución general de la ecuación diferencial lineal. Volveremos a la variable original. Entonces decimos, pero de la ecuación número 2, la ecuación 2 era z igual a y a la menos 1, creo que era. A ver, veremos. Nuestra ecuación número 2, aquí está, sí, z igual a y a la menos 1, para volver a la variable original. Entonces z es igual a y a la menos 1, o 1 sobre y, ¿no? 1 sobre y igual a negativo 1 sobre 2 coseno de x más c multiplicado por el coseno de x. Y esta sería nuestra solución general de nuestra ecuación diferencial. Y ahí acabaría nuestro problema.
Practicar entonces, practicar bastante. Ejercicio 5, resolver la siguiente ecuación diferencial. Y' igual a toda esta expresión, ¿no? Está expresada en su forma normal la ecuación diferencial. Bueno, antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta? Para que se vea un poco más elegante la solución, todo esto puede ir al otro miembro, ¿no? Con signo positivo, para que se vea un poco más elegante. ¿Dudas, preguntas? Ya, entonces continuaremos. Resolver la siguiente ecuación diferencial. Está expresada en su forma normal, ¿no? Nuestra ecuación diferencial. Y fíjense en la variable dependiente. Es argumento del seno. Entonces no va a ser una ecuación diferencial lineal respecto a y. Es imposible que sea respecto a y. O una ecuación diferencial Bernoulli respecto a y. Pero si reescribimos la ecuación diferencial de la manera siguiente, este diferencial de x a multiplicar, diferencial de y a dividir. Reescribiendo, entonces decimos acá, todo esto que vaya a multiplicar al otro miembro, x quinta más x por la tangente de y, dividido entre esto que vaya a dividir, otro miembro, 4 seno cuadrado de y, igual a lo que habíamos dicho, ¿no? Esto a multiplicar, derivada de x respecto a y, ¿sí? Un poco mejor lo reescribiremos. X a la quinta entre 4 seno cuadrado de y más tangente de y por x, todo ello sobre 4 seno cuadrado de y es igual a la derivada de x respecto a y. Todo este término al otro miembro con signo cambiado y un poco reescribiendo lo mejor. Derivada de x respecto a y, negativo, tangente de y sobre 4 seno cuadrado de y, todo multiplicado por x. Eso es lo que nos quedaría, ¿no? En el otro miembro, si pasa con signo negativo. Y lo que nos quedaría sería igual a esa expresión, x quinta sobre 4 seno cuadrado de y. Un poco reescribiéndolo mejor. 1 sobre 4 seno cuadrado de y multiplicado por x a la quinta. Fíjense entonces acá, si consideramos, otra vez me estoy equivocando acá, derivada de x respecto a y. Es una ecuación diferencial de Bernoulli, perdón, respecto a la variable x. Si estamos considerando a x como la variable dependiente y a y como la variable independiente, esta sería una ecuación diferencial de Bernoulli. Edo de Bernoulli respecto a x. Entonces, en esta ecuación diferencial de Bernoulli, multiplicamos miembro a miembro por este factor. 1 menos n multiplicado por, en este caso, como x lo estamos considerando
a la variable dependiente sería x elevado a la menos n. Y para nuestro caso, para nuestra ecuación diferencial de Bernoulli, n sería igual al valor de 5. Entonces tenemos que multiplicar miembro a miembro. 1 menos 5 es menos 4, multiplicado por x a la menos 5. Este factor tenemos que multiplicar miembro a miembro para que se pueda reducir a una ecuación diferencial lineal. Lo que nos va a resultar en lo siguiente. Menos 4 x a la menos 5 multiplicado por la derivada de x respecto a y. Menos 4 menos 4 se simplifica, ¿no? Este menos 4 con este menos 4. Lo que nos va a quedar es positivo 1, tangente de y sobre seno cuadrado de y. X a la menos 5 multiplicado por x sería x elevado a la menos 4. Igual a 4 con este 4 se va a simplificar, solamente quedaría el signo en la constante, o sea, menos 1, todo sobre seno cuadrado de y. Y x a la menos 5 por x a la quinta va a ser igual a 1. Eso entonces multiplicando. En esta ecuación resultante realizamos nuestro cambio de variable, que z sea igual a esta expresión acá. Aquí está nuestro cambio. X a la menos 4. X depende de la variable y. Z también va a depender de la variable y. Derivamos miembro a miembro respecto a la variable y. Vamos a obtener que es la derivada de z respecto a y es igual a menos 4 multiplicado por x a la menos 5, un grado menor, ¿sí? Utilizando reglas de derivación, por la derivada de x respecto a y. Este entonces sería nuestro cambio. A esta ecuación la denominaremos como la ecuación número 2, a nuestro cambio, y luego reemplazaremos en la ecuación diferencial menos 4x a la menos 5 por la derivada, está acá, ¿no? Eso es la derivada de z respecto a la variable y, más tangente de y se mantiene ahí, tangente de y entre seno cuadrado de y, multiplicado por x a la menos 4, con nuestro cambio era z, igual a menos 1 entre seno cuadrado de y. Esta entonces es una ecuación diferencial lineal. Denominaremos como la ecuación número 3. Es una ecuación diferencial lineal respecto a la variable z. Z es la variable dependiente ahí y y es la variable independiente respecto a la variable z. Ya, método de los 4 pasos entonces. Primero hallamos el factor integrante. El factor integrante que va a ser función de la variable independiente, la variable y, va a ser igual a e a la integral de esta función, tangente de y entre el seno cuadrado de y, diferencial de y. Un poco mejor bueno, de hecho, hallaremos a la integral aparte. Cálculos auxiliares, entonces, la integral y va a ser igual a la integral de la tangente de y entre seno cuadrado de y.
diferencial de y. Ya, ¿qué podemos hacer aquí? Uno sobre seno cuadrado de y, lo reescribiremos así. Y la tangente de y lo reescribiremos como seno de y entre coseno de y, diferencial de y. Un seno simplificaremos y lo que nos va a quedar es la integral de numerador 1, denominador seno de y por el coseno de y, diferencial de y. Hay que hallar entonces esa integral. ¿Cómo hallamos? ¿Qué harían? Ya. Identidades trigonométricas, a ver, utilizaremos. Sabemos que 1 es igual a seno cuadrado más coseno cuadrado de un ángulo, ¿no? El ángulo que sea y. Y luego lo distribuiremos el denominador. Seno de y, coseno de y, diferencial de y. Distribuyéndolo, nos va a quedar el seno cuadrado de y entre seno de y, coseno de y, más coseno cuadrado de y, seno de y, coseno de y. Acá entonces podemos simplificar seno cuadrado con un seno del denominador, lo propio con el coseno, y lo que nos quedaría sería seno entre coseno, ¿no? Seno de y entre coseno de y, más coseno de y entre seno de y. Y eso ya resulta mucho más sencillo de integrar. El primero es la integral de la tangente y el segundo es la integral de la cotangente. La integral entonces quedaría como sigue. Para esta sería negativo logaritmo de coseno de y su integral. Y para el otro sería positivo logaritmo de seno de y. Tenemos ahí resta de logaritmos. La integral sería entonces logaritmo natural de numerador seno de y, denominador coseno de y. Y eso sería nuestra integral. Eso entonces reemplazamos en nuestro factor integrante. Reemplazaremos acá.
Entonces el factor integrante sería igual a e a la integral del logaritmo natural. Perdón, ya está integrado. Sería logaritmo natural de el seno de y entre el coseno de y. Eso por propiedades de los logaritmos va a ser igual a seno de y entre coseno de y. Y ese sería nuestro factor integrante. Como primer paso de la ecuación diferencial lineal. Como segundo paso, expresamos la ecuación diferencial. Expresar la ecuación diferencial era nuestra ecuación número 3, me parece. ¿Cómo sigue? Como el diferencial de el factor integrante que hemos hallado, seno de y entre coseno de y, multiplicado por la variable dependiente, que en este caso es la variable z de la ecuación diferencial lineal, igual al factor integrante, seno de y, coseno de y, multiplicado por la función q, el término independiente de la ecuación lineal. El término es este, ¿no? La función q, negativo seno cuadrado de y. Y sí, no era nuestra ecuación 3. Negativo seno cuadrado de y. Diferencial de y. Eso entonces, y como tercer paso integramos la ecuación diferencial para llegar a la solución general. Va a resultar como, un poco reescribiéndolo, z seno de y, z por el seno de y, todo ello dividido entre el coseno de y, igual a la integral menos 1, constante. Seno de y, entre este seno de y, simplificamos, nos quedaría negativo 1 en el numerador y en el denominador, otra vez, ¿no? La integral que hemos hallado de ese dato, seno de y por el coseno de y, diferencial de y, más la constante de integración. Esa integral ya lo hemos hallado. Z, esta parte lo reescribiremos directamente como tangente de y, es igual a menos 1 multiplicado por la integral, ¿no? A ver, la integral solamente era signo positivo, ¿no? ¿Dónde está? Perdón, no, aquí está, ¿no? Esta integral. Esta integral, signo positivo, es igual a logaritmo de seno de y entre coseno de y. Ya lo hemos hallado. Eso es logaritmo natural, seno de y, coseno de y. Más la constante c. Volviéndola a la variable original. Entonces acá decimos, pero z era igual a x a la menos 3, creo que era, de nuestra ecuación número 2. A ver, veremos. A x a la menos 4 era. X a la menos 4. Entonces, o 1 sobre x a la cuarta, ¿no? La solución general va a ser igual a tangente de y sobre x a la cuarta, que es z, ¿no? 1 sobre x a la cuarta es z. Ya de una vez lo reescribiremos.
todo esto al otro miembro con signo positivo, más logaritmo natural del seno de y entre coseno de y. Todo es igual a la constante de integración c. Y esta sería nuestra solución general de la ecuación diferencial de Bernoulli. Y ahí acabaría nuestro problema. Cito más, va a ser rápido. En algunas ecuaciones diferenciales, entonces, también se puede aplicar una sustitución adecuada y se puede reducir a una ecuación diferencial lineal. Lo vamos a ver en este ejemplo. Entonces, este es nuestro ejercicio 5, me parece, o 6, no me acuerdo. Ya. Tenemos entonces la ecuación diferencial. Está expresada en su forma de diferencial. Fíjense acá. Coseno de y diferencial de y. Si aquí en nuestra ecuación diferencial aplicamos este cambio de variable z igual al seno de y, lo que tenemos acá, el diferencial de z va a ser igual a la derivada de esta función, su derivada es coseno de y. Todo ello multiplicado por el diferencial de y. Entonces, si aplicamos este cambio de variable, el diferencial está justamente aquí. Veremos qué es lo que sucede. Entonces, seno de x acá quedaría multiplicado por seno de y, que es z. Aquí estamos introduciendo la nueva variable z, ¿no? Y estamos eliminando la variable y, más la tangente de x por el diferencial de x, menos coseno de x. Toda esta parte era el diferencial de z. Reescribimos más la ecuación seno de x más tangente de x. Perdón, todo esto es igual a 0. Dividimos miembro a miembro entre el diferencial de x. Nos quedaría menos coseno de x por la derivada de z respecto a x igual a 0. Acá me falta el z acá por z. Ahora reescribiremos esto un poco mejor. Esto al otro miembro a signo cambiado, lo propio con esto, signo cambiado al otro miembro. Coseno de x por la derivada de z respecto a x menos seno de x por z igual a la tangente de x. Dividimos miembro a miembro entre coseno de x, derivada de z respecto a x, menos el seno de x entre el coseno de x, por z es igual a la tangente de x entre coseno de x. Y esta es una ecuación diferencial lineal. Y ya sabemos cómo resolverlo, ¿no? Entonces, para algunas ecuaciones diferenciales, sí se puede eh, aplicar algún cambio de variable. Al aplicar ese cambio de variable, quizá, ¿no?, en algunas ecuaciones diferenciales se reduzca a ecuaciones diferenciales lineales, como en este caso. Con este cambio, ¿no?, se ha reducido a una EDO lineal. Estos cambios, pero solamente se logran con práctica y solamente ocurren en algunas ecuaciones diferenciales. Hay que practicar bastante. Entonces sería entonces todo, compañeros, todo lo que les puedo enseñar de ecuaciones diferenciales de primer orden, primer grado. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, terminaríamos aquí nuestra clase. Y les paso el PDF en un momento. ¿Dudas, preguntas? ¿Esto de Bernoulli va a entrar al examen? Posiblemente sí. El anterior semestre entró. Sí, no podemos hacer una clase extra resolviendo exámenes pasados del ingeniero. No creo que sea muy
necesarias. Además, no estoy con mucho tiempo. Más que todo, ustedes practiquen, no me vean a mí hacer. Ustedes háganlo, demuestran que pueden. A ver, les voy a mostrar en un momento el examen del anterior semestre. Aquí estamos. Está en el Classroom, por si acaso, algunos exámenes que me pasaron. Háganlo ustedes, así para que practiquen un poco mejor. Entonces, el anterior semestre eran 3 preguntas. Una primera pregunta era hallar la familia de curvas bueno, perdón, la ecuación diferencial de una familia de curvas. Esto ya lo hemos hecho. Y la pregunta 2 era resolver esta ecuación diferencial. La pregunta 3 era resolver esta otra ecuación diferencial. Em, Esta ecuación diferencial me parece que era una ecuación diferencial exacta o reducible a exacta, perdón. Se podía reducir a exacta. Y esta otra es una ecuación diferencial de Bernoulli. Intenten resolverlo ustedes. Cualquier cosa me preguntan, pero intenten ustedes resolverlo. ¿Dudas, preguntas? Si no, lo dejaríamos aquí en nuestra clase. Y nos veríamos la próxima semana nomás ya conmigo. No, todo ya hemos visto. Totalmente todo. Además, ya hemos pasado, ¿no? Bastantes clases extra. La anterior también, poquitos estaban. Sí, el examen va a ser presencial o Creo que va a virtual va a ser ser. virtual. No lo sé. No estoy en su grupo del docente. Yo, ustedes tienen que saber un poco mejor. Antes de que se vayan, me pueden colocar sus apellidos paternos, maternos y nombres en el chat, por favor, para considerarles como asistencia y ayudarles un poco en la nota de auxiliatura. Ya está bien. Sebastián Mamani Gutiérrez. En el chat, por favor, escríbimelo. En el Ya. chat de Zoom. Ya entonces, compañeros, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me lo dicen nomás. Intenten practicar ustedes por su cuenta. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Oxy. Aunque si no tuviera el número del docente, me puede facilitar, por favor. Ya. Escríbeme a mi WhatsApp. Ya está bien. Ya está bien. Ya, nos vemos.